Yermaín Fernández Durán. El día de hoy, en el siguiente video, les voy a hablar sobre la nutrición vegetal y sus diferentes subtemas. De manera general, hablaré sobre las plantas C3, C4, CAM, las diferentes propiedades del suelo, tanto físicas como químicas, la nutrición mineral, la disponibilidad de agua y de minerales, los abonos verdes y la biofertilización. También hablaré sobre la función de los elementos en el crecimiento y desarrollo de las plantas, y también sobre las deficiencias y toxicidades que se presentan en diferentes. Como primer punto, hablaré sobre las plantas C3. Estas plantas también son llamadas plantas normales, las cuales desarrollaron una especie de reacciones fotosintéticas que ayudan a generar un gasto de energía menor en el proceso de la fotorrespiración. Además de eso, son las únicas plantas que utilizan el proceso del ciclo de Kelvin en los procesos de fotorrespiración. Estas plantas abundan principalmente en climas templados. Son conocidas también como cianobacterias o algas verdes, y también son la mayoría de las plantas vasculares que conocemos. Actualmente se tiene cifra específica de que el 85% de todas las plantas del planeta son plantas C3. Un ejemplo claro de este tipo de plantas C3 es el arroz, el trigo, la soya, la savia y los árboles que existen alrededor de todo el planeta. Este tipo de plantas son las plantas C4. Estas plantas, por obvias razones, contienen 4 carbonos en su estructura y habitan principalmente en climas áridos y cálidos. Estas plantas desarrollaron una estrategia para optimizar la capacidad de captación de CO2 y así incorporarlo a la planta. Algunos ejemplos de estas plantas son el maíz, la caña de azúcar, la mala hierba, el sorgo y el amaranto. Las plantas C4 contienen en su estructura una enzima llamada PEP-carboxilasa, que es una diferenciación de los diferentes tipos de plantas, que son las plantas C3 o las plantas CAM. Este tipo de plantas son las plantas CAM. Estas plantas son adaptadas a algunos climas secos y comúnmente se les conoce como unas supervivientes natas, ya que desarrollaron y hacen todo lo posible para evitar perder agua y así acelerar su metabolismo. Estas plantas CAM, a diferencia de las plantas C3, desarrollaron el proceso de fotosíntesis de manera contraria, puesto que en la noche absorben el CO2 y lo utilizan, y en el día liberan este CO2. Algunos ejemplos comunes de plantas CAM son el aloe, el agave, las ananas y los litops. Otro punto importante a mencionar dentro de este video es la nutrición mineral. Pero, ¿qué es la nutrición mineral? La nutrición mineral es un concepto de fundamental importancia. Está relacionado de amplia manera con la edafología, la fisiología y la bioquímica vegetal. Sabemos también que las plantas no únicamente pueden vivir de aire y de agua. Las plantas, y todas las plantas en general, requieren específicamente y estrictamente de ciertos nutrimentos que son aportados directamente por el suelo, y este es absorbido a través de las raíces y del sistema radicular que cada especie presenta. Bien, ahora toca el turno de hablar sobre las propiedades físicas y las propiedades químicas que existen en el suelo. Las propiedades físicas del suelo en su mayoría no son tomadas tan en cuenta al realizar estudios sobre el tipo de suelo, pero estas, sin embargo, tienen una importancia de manera específica y crucial en los cultivos. Las principales propiedades físicas que el suelo presenta son la densidad aparente, que es la relación entre masa y volúmenes del suelo; la densidad real, que es la relación entre el volumen de partículas y el suelo sin volumen, sin considerar el espacio poroso que hay en cada terrón, que la textura hace referencia a la distribución de las partículas en el suelo en cuanto a porcentaje se refiere. Otra es la estructura, que la estructura no es nada más que la forma en que se agregan las partículas del suelo; y el color, que depende de sus componentes texturales y del suelo para la cantidad de humedad que se presenta en el suelo. Toca el turno de hablar sobre las propiedades químicas presentes en el suelo. Las propiedades químicas a grandes rasgos son 3: la capacidad de intercambio catónico, la fertilidad y el pH. La capacidad de intercambio catónico es la capacidad, por obvias razones, que tiene el suelo de intercambiar arcilla y humus cediendo nutrientes a las plantas. La fertilidad, por su parte, es la capacidad y la cantidad que tiene de nutrimentos el suelo para que sean absorbidos por las plantas. Y por último, el pH, que es una medida de acidez, de alcalinidad o neutralidad que presenta un suelo.
Como siguiente punto hablaremos sobre la disponibilidad de agua, que la disponibilidad de agua depende directamente de la estructura, del contenido de materia orgánica, de la profundidad de enraizamiento y sobre todo de la estructura que presentan diversos tipos de suelos. Orgánicos y suelos francos tenemos una alta capacidad de retención y de disponibilidad de agua. En cambio, en un suelo arcilloso se presenta una disponibilidad intermedia y en un suelo arenoso se presenta una disponibilidad más baja que las anteriores. Por tanto, tenemos una escala y podríamos decir que en los suelos francos y suelos orgánicos es donde abunda principalmente la mayor. Dentro de los factores que determinan la disponibilidad de nutrientes encontramos dos diferentes rangos: el factor del suelo y el factor mineral. Dentro de los factores del suelo están la temperatura, la humedad, el drenaje del suelo, la acidez y alcalinidad, que esta habla y hace referencia sobre el pH, el potencial redox y demás. Y dentro del factor mineral destacan principalmente la estructura, la composición mineral del elemento y el tamaño que estos reciben. Ahora toca el turno de saber qué función tienen los elementos y cuáles son los más imprescindibles y necesarios para el desarrollo de las plantas. Dividamos estos elementos en macro y en microelementos. Dentro de los macroelementos tenemos dos grupos: los primarios, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los secundarios, que abarca el azufre, el calcio y el magnesio, cada uno con diferentes acciones y con diferentes cualidades que aportan a la planta. El nitrógeno aporta a la planta el color verde y es el encargado de generar las hojas, los tallos y las ramas. El fósforo ayuda en el tejido leñoso y en la formación de los frutos. Por otra parte, el potasio es el encargado de transportar y de generar las proteínas y los azúcares. Por otro lado, el azufre se encarga de la síntesis de las vitaminas y también aporta cierta especie de clorofila a las plantas. Aunado también a esos elementos se encuentra el calcio, que es un regulador de crecimiento en cuanto a tejidos celulares se refiere, y por otra parte el magnesio, que se encarga del aprovechamiento del potasio y del aprovechamiento también y formación de azúcares. Elementos, entre los microelementos encontramos el boro, que su principal función es para que el fruto pegue y para que funcione como un regulador en la relación potasio-calcio. Tenemos también el cobre, que el cobre es un activador de enzimas y un aportador de clorofila, y también por obvias razones es un activador de clorofila en las plantas. Tenemos también el hierro, que es un aportador de oxígeno a partir de los azúcares, perdón. Tenemos también por su parte el manganeso, que actúa de manera directa en el fruto y en la calidad de estos. Y por otro lado también tenemos el zinc, que ayuda al tamaño de las plantas. Turno de hablar sobre los abonos verdes, que los abonos verdes no son otra cosa más que un residuo que se agrega a los suelos para que estos recuperen su consistencia y sus cualidades. Los abonos verdes están hechos a base de residuos de cultivos y residuos vegetales, y estos, cuando son aplicados directamente al suelo, aportan alto contenido de materia orgánica. De la utilización de los abonos verdes, cabe señalar que podemos obtener un mejor rendimiento en nuestros cultivos, podemos tener una mayor retención de agua, nos va a brindar un alto contenido proteico hacia nuestros animales, además de que evita que se erosione nuestro suelo. Unos ejemplos rápidos y precisos de los abonos verdes son el trébol, el guisante forrajero y la alfalfa. Y como último punto, pero no menos importante, toca el turno de hablar de la biofertilización, que son productos asociados con microorganismos benéficos para el suelo. Estos microorganismos pueden ser hongos y bacterias que ayudan a la correcta intervención y correcto desarrollo de las plantas que sean sembradas en el suelo. Dentro de las ventajas de la utilización de estos biofertilizantes, podemos concluir que estos biofertilizantes son ecológicos, que facilitan la absorción de nutrientes, facilitan también en la producción de fitohormonas para un correcto enraizamiento en el suelo, mejora la estabilidad de nuestro terreno, descomponen elementos tóxicos y a su vez también mejoran el rendimiento de nuestros cultivos.
De las desventajas específicas de la utilización de biofertilizantes está que aguantan y toleran pocas horas de exposición al sol, deben de ser utilizados a ciertas horas del día y además tienen que estar en refrigeración porque si no provoca una descomposición rápida y acelerada del mismo. Por mencionar algunos ejemplos claros de biofertilizantes destacan el Rhizobium, el Azotobacter, compañeros y profesor, y la micorriza. Con esta información termino mi video, esperando haya sido de su agrado y haya sido de su fácil comprensión. Gracias.